Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. De nuevo, yo estuve aquí la semana pasada hablando también, creo que con algunos de ustedes, sobre la propuesta del Partido Libertad Refundación de la democratización de la economía. Bueno, este es uno de los pilares. Solo antes de empezar quisiera decir un par de cosas. Lo primero es que me siento muy honrado de ser ministro de Finanzas. Yo me gradué de la Universidad Autónoma en el año 2015, ya hace cerca de 10 años, ¿verdad? Yo siento que fue hace poco, pero yo fui parte del movimiento estudiantil. A mí me interesaba mucho tener estos espacios de discusión. Cuando yo fui parte del movimiento estudiantil nunca hubo la posibilidad de hablar con un funcionario del Estado. Siempre que nosotros planteábamos temas de discusión, lo que recibíamos era silencio, ¿verdad? Es más, en esa época más bien éramos muchos perseguidos. Creo que Marcos también sabrá que muchos incluso fuimos o fueron criminalizados o perseguidos, ¿verdad? Ustedes viven una época muy distinta y pienso que eso es algo que deben valorar, ¿verdad? Solo una vez en la vida uno pasa por la universidad, al menos en la licenciatura, y es una época muy bonita y muy rica para aprender, ¿verdad? Entonces, los animo a que se involucren en las discusiones políticas del país. Como les decía, yo hace apenas 10 años era parte del movimiento estudiantil. Mi mamá es ama de casa, mi papá es un ingeniero civil, no tenemos grandes empresas, venimos de un barrio pobre de Tegucigalpa y me siento muy honrado en que la presidenta haya tomado en cuenta mi perfil para ser ministro de Finanzas, ¿verdad? Realmente yo no soy de ninguna familia poderosa de Honduras. Estudié en la universidad pública, fui a estudiar al extranjero por mis méritos, por mi propio esfuerzo, recibí una beca del gobierno de México y logré sacar mi maestría, ¿verdad? Entonces existe la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda ser tomado en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando son gobiernos honestos que quieren cambiar el país y cuando uno está comprometido con sus ideas. En segundo lugar, con respecto a la ley de justicia tributaria en sí misma, como les decía, es uno de los pilares de las propuestas económicas del gobierno. Bien decía Cinia que si la ley se aprobara se podría incrementar el presupuesto de la Universidad Autónoma, y eso es completamente cierto. Entre 2010 y 2021 se han perdonado solo en el ámbito de las exoneraciones fiscales cerca de 500.000 millones de lempiras. El presupuesto anual de la UNA es 5.000, 6.000, 7.000 millones de lempiras. Lo que se ha perdonado son 500.000 millones de lempiras. Solo con el cambio en el principio de renta, de la renta mundial a la territorial, entre el año 2017, que entró en vigencia el nuevo Código Tributario, y hoy, se han perdonado cerca de 65.000 millones de lempiras. Sobre todo a los que tienen empresas en el extranjero. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna empresa en el extranjero? ¿Cuántos reciben ingresos de otros países? Según los cálculos de SAR, son apenas 508 contribuyentes. De esos 508 contribuyentes, son solo 200 los que reciben ingresos arriba de 100 millones. Es una pequeña élite la que se benefició de ese esquema. Por eso nosotros hablamos de que se legalizó la corrupción, es decir, legalizaron la evasión fiscal, aprovecharon un ámbito de descomposición de las instituciones públicas para aprobar decretos que legalizaban una operación fiscal fraudulenta, ¿verdad? Que era crear empresas de maletín en paraísos fiscales y declarar sus ingresos por el exterior. Como les digo, gracias a eso se perdonaron cerca de 60.000, 65.000 millones de lempiras. ¿Cuántos presupuestos de la UNA cabrían ahí? ¿Cuántos presupuestos de la UNABS cabrían ahí? ¿Cuánto cuesta hacer un edificio acá? 150, 200 millones. ¿Cuántas veces cabe 200 millones en 65.000 millones? Muchísimas veces, ¿verdad? Eso es lo que nosotros dejamos. Ese es el futuro negado por este esquema de corrupción legalizada. Y en tercer lugar, lo que quisiera mencionar es que yo sé que particularmente para la zona norte, para San Pedro Sula, es importante el tema de la maquila. La maquila en Honduras genera cerca de 130.000, 140.000 empleos. Si lo comparamos con la población empleada, que son 3.6 millones, es decir, porcentualmente es poco,
es aproximadamente el 6%. Entonces, si uno hace el costo-beneficio de perdonarle a las maquilas al año cerca de 60.000, 50.000 millones de lempiras, pero solo generar el 6% de todo el empleo nacional, pienso que nosotros tenemos que evaluar la política pública, ¿verdad? Porque estamos aquí entre académicos y académicas, ¿verdad? ¿Cuál es el costo-beneficio de una política pública que perdona 90.000 millones de lempiras, pero solo genera el 6% del empleo nacional? Entonces ese es un argumento importante que me gustaría desmitificar con la presentación. Hay ya varios ganadores del Premio Nobel de Economía que contradicen la idea de que los incentivos fiscales generan empleo. Stiglitz dice que dar una exoneración es darle un soborno temporal a la empresa que cuando se le quita se va. Es un soborno temporal, dice Stiglitz. Alan Carr, un economista que ganó el premio Nobel por haber escrito la teoría de que subir el salario mínimo aumentaba la rentabilidad, dice que cuando el Estado obliga a las empresas a subir el salario mínimo, las empresas tienen dos alternativas: irse de ese Estado, que puede tener sus costos económicos, o redistribuir el excedente para hacer más eficiente su producción. Entonces dice Alan Carr que usualmente las empresas que deciden redistribuir el excedente para mejorar su producción se hacen más competitivas, ¿verdad? Invierten en ciencia y tecnología y mejoran la calificación de sus trabajadores. Para la empresa es costoso también irse del país, ¿verdad? Lastimosamente en estos países hemos hecho muy barato que las empresas puedan migrar. Y en tercer lugar, el Premio Nobel de Economía de este año, tal vez algunos ya lo habrán escuchado, que por cierto muchos economistas libertarios reivindican, ¿verdad? ¿Qué dicen los premios Nobel de Economía de este año? Ellos dicen que en las economías en libre competencia ocurre un proceso que un economista famoso, que es Schumpeter, categorizó como destrucción creativa. La destrucción creativa ocurre en los mercados perfectos y se da cuando las empresas compiten en reglas que los hacen a todos competir de forma igualitaria. Entonces, si todos compiten de forma igualitaria, ese proceso, digamos, de forma natural, es una idea bien naturalista también que viene de la biología, ¿no? De Darwin. Si ese proceso ocurre de forma sin intervención externa, inevitablemente ocurre la innovación científica y la innovación tecnológica, ¿verdad? Porque los productores, los emprendedores que son exitosos son los que logran innovar, son los que logran crear la idea que eleva su productividad, ¿verdad? Entonces ellos dicen que la competencia perfecta lleva a la innovación lleva al desarrollo. Y ellos en sus libros comprueban esa tesis, ¿verdad? Eso, pienso yo, no ocurre en estados como este, donde en lugar de existir una competencia perfecta para todo el mercado, nosotros tenemos economías cautivas por grupos económicos. ¿Cuál es el problema en ese sentido, verdad? Que, por ejemplo, los regímenes de exoneraciones fiscales están reservados para una pequeña élite de empresas que tienen el poder económico y el poder político para crearse sus propios regímenes de exoneraciones fiscales. Y yo les hago un simple reto, ¿no? Que ustedes salgan a preguntarles a cuántos microempresarios tienen exoneraciones fiscales, cuántos campesinos tienen exoneraciones fiscales. Según los registros del Estado, menos del 1% es el que recibe las exoneraciones fiscales en el país. Entonces no es un régimen de competencia perfecta, eso en Honduras es un mito, ¿verdad? Porque la política pública está cooptada por una élite que es económica y políticamente poderosa y que diseña las reglas del juego para su propio beneficio. Entonces eso desnaturaliza la competencia perfecta. ¿Y qué ocurre? Les estoy adelantando las conclusiones, ¿verdad? Por si alguno tiene que retirarse. ¿Qué ocurre entonces? Que nosotros tenemos una economía que en lugar de promover la competencia perfecta y promover la ciencia y la tecnología y el desarrollo, promueve la corrupción. Porque quien logra ser corrupto, porque quien logra comprar un diputado, porque quien logra comprar un ministro es el que recibe el beneficio.
Entonces tenemos una economía como a la inversa, ¿verdad? Incluso hay unas, ¿cómo se le diría? Una experta en ciencias políticas que analiza el caso de Centroamérica y dice que en algunos casos las élites, en lugar de promover la fortaleza de las instituciones para crear mercados perfectos, llenan esos vacíos institucionales y los utilizan para su propio beneficio. Y les califica como élites parasitarias, ¿verdad? Porque en lugar de fortalecer a la Comisión de Bancos y Seguros o en lugar de fortalecer a la Comisión de Promoción de la Competencia, los cooptan para que no los controlen. Entonces tenemos élites que cooptan el Estado y más bien se aprovechan de esa cooptación para poder seguir creciendo. Esas son las conclusiones que les adelanto, ¿verdad? Voy a intentar ser muy breve en la presentación, que ser breve es como 40 minutos, para que luego podamos tener alguna interacción con ustedes. En primer lugar, decir lo obvio, somos un país sumamente pobre y somos un país sumamente desigual. Según la base de datos de inequidad mundial de Tomás Piketty, un economista también muy importante en el presente siglo, que escribió Capital en el siglo XXI, que es una reedición casi del Capital de Marx, él hizo una base de datos de todo el mundo sobre desigualdad. Entonces ustedes la pueden chequear cuando quieran, está en internet. En Honduras el 1% tiene 7 veces más riqueza que el 50% más pobre. Y esto que son, digamos, datos un poco macro todavía, pero son escandalosos, ¿verdad? El 1% tiene 7 veces más que el 50% más pobre. 102,000 personas tienen aproximadamente el 28% de la riqueza nacional y 5 millones tienen aproximadamente el 5%. Por eso es que un microempresario que se encuentra en estas 5 millones de personas tiene dificultades para añadirle valor a su producción, ¿verdad? Porque es casi una producción o una venta de supervivencia. ¿Dónde está el espacio ahí para poder innovar y añadir valor? Hay otro dato que nosotros hemos sacado en los últimos meses, pero que realmente salió desde el año pasado, es este estudio que hicimos también cuando estábamos en SAR. Las 10 familias acumulan activos equivalentes al 80% del PIB. Son mediciones distintas, ¿verdad? Aquí es riqueza y aquí son activos. Un activo no necesariamente es mío, pero un activo es un bien que yo poseo de manera temporal y me da un poder de mercado. Las 10 familias, y aquí no es, digamos, no es parafernalia, ¿verdad? Nosotros identificamos mediante una metodología avalada por Oxfam, avalada por varias universidades, redes patrimoniales en torno a los dueños del capital y logramos identificar todas las empresas de las 10 familias, al menos según nuestros estudios, posiblemente tengan más. Estas empresas de las 10 familias acumulan activos equivalentes a 619,000 millones de lempiras. 619,000 millones de lempiras. El presupuesto del UNAVES es de 6,000 millones. Ellos tienen activos por 619,000 millones. El 50% más pobre no tiene ni el equivalente al 1% del PIB. Las 10 familias tienen equivalente al 80%. El 50% más pobre de contribuyentes ni siquiera al 1%. No puede funcionar una economía de libre mercado con estos niveles de desigualdad. Evidentemente, estos tienen más capacidad para controlar los mercados, ¿verdad? Y las producciones. ¿Cómo van a competir este 50% más pobre si tienen que vender apenas para sobrevivir? Si no tienen para pagarle a un abogado que vaya a tramitar la exoneración, si no tienen para pagarle a diputados, si no tienen para pagarle a políticos. Esto que voy a mencionar ahora es un poco para desmitificarlo desde el ámbito histórico. En el año 1911, este señor de acá, se llamaba Samuel C. Murray, le pagó era una barcaza con 30 sicarios, 30 cazafortunas, a el presidente que se llamó Manuel Bonilla, al que le decían el negro, ¿verdad? Porque era bien mulato. Le pagó cerca de 30 sicarios, él es uno, por ejemplo, que es Christmas Lee, para que viniera a Honduras y le diera un golpe de estado a Miguel R. Dávila.
Entonces se lo da en octubre de 1911. Ese golpe de Estado es famoso. Ellos atracaron en Islas de la Bahía y desde ahí hicieron su avanzada hacia el resto del país. En 1912, como pago por el golpe de Estado que Miguel R. Dávila le dio, a partir de ese momento le concedió una cantidad increíble de beneficios, prebendas, exoneraciones e incentivos fiscales al régimen bananero. Si ustedes recuerdan, aquí en Honduras se instaló el enclave bananero, ¿verdad? Aquí están atrás los bananos. Honduras fue el principal exportador de banano del mundo cerca de 1924. Exportamos más de 25 millones de racimos de banano. Lastimosamente, ¿cuánto de eso vendido en el mundo se quedó en el país? Muy poco, ¿verdad? Porque esas empresas no pagaban absolutamente ningún impuesto, ni siquiera compraron las tierras, pagaban salarios, digamos, de esclavitud y no lo pagaban ni siquiera con moneda que se pudiera comprar afuera del enclave, sino que la gente tenía que comprar dentro del comisariato, ¿verdad? Por eso se le llamó economía de enclave, porque es una economía que se instala en un determinado territorio, en una determinada industria de forma exclusiva y no está conectada con el resto del territorio nacional, no forma parte de la vida orgánica del resto de la economía. Entonces solo extrae la riqueza de esa industria y se la lleva. Ponemos esto como ejemplo porque pasó lo mismo con el golpe de Estado y además porque es un modelo que tiene 150 años de estar fracasado. Pues. Al enclave bananero se le dio cualquier cantidad de incentivo fiscal, cualquier cantidad de facilidad administrativa, burocrática, casi que funcionaban como una sede. Y hoy Honduras no es Suiza, ¿verdad? Hoy la costa atlántica no es París, no somos Silicon Valley, ¿verdad? Tenemos la misma pobreza que tenemos en aquel entonces, ¿verdad? Hay algunos libros que pueden considerar para discutir sobre eso. No me crean a mí, pero aquí hay algunos libros. El enclave bananero en la historia de Honduras, de Vilma Laínez y Víctor Mesa. Víctor Mesa fue director del CEDO, uno de los principales centros de documentación de Honduras. Me parece importante por el tema, porque aquí Víctor Mesa identifica cerca de 45, 48 medidas específicas de incentivo fiscal que se le dieron a las empresas bananeras. Por ejemplo, que por cada kilómetro que construían de ferrocarril se les concesionaba tantas hectáreas de tierra para acá, tantas hectáreas de tierra para allá, incluyendo recursos naturales, tierras, ríos, bosques, minerales, lo que sea, ¿verdad? ¿Y qué ganó Honduras por haber concesionado todo eso? Es que para 1950, cuando llegó la primera misión del Fondo Monetario a Honduras, después de Carías con Juan Manuel Gálvez, el Fondo Monetario dijo, miren, en Honduras hay cerca de 760 kilómetros de ferrocarril, pero ni un solo de esos kilómetros está construido en función del interés nacional. ¿Por qué? Porque iban del ramal al puerto. No conectaban ciudades, no estaban conectados en sí mismos, iban del ramal al puerto. Y el mismo día que se les terminó la concesión, lo que hicieron las empresas bananeras fue empezar a levantar los rieles y los durmientes y se los llevaron de Honduras. Pero aquí quedó una pequeña red de vías férreas botadas, pero ellos se llevaron hasta los durmientes y los rieles, ¿verdad? Eso es la herencia que le dejó el enclave bananero. Entonces, en este pequeño ensayo, son como 60 páginas, lo pueden encontrar. Me parece también muy bueno, es un libro que encontré hace poco, es la biografía de Samuel C. Murray. En Honduras ni siquiera existe ese libro, uno tiene que mandarlo a pedir, lastimosamente, así es la cultura académica acá. Es un escritor gringo, Rich Cohen, y es brutal, ese libro es brutal para entender muy bien cómo funcionaba la política en aquel entonces. Yo no sabía, por ejemplo, que en esa época Honduras, sí sabía que Honduras había adquirido la deuda del ferrocarril antes del que le concesionaron a las bananeras del ferrocarril interoceánico con Medinón. Entonces Honduras vino y le dio una concesión o tuvo un préstamo con Inglaterra, que después Inglaterra se lo vendió a Estados Unidos. Honduras no podía pagarle, entonces lo que hicieron los gringos fue que vinieron acá, hicieron una pequeña invasión
y tomaron de control una aduana, la aduana de Puerto Cortés, y se instalaron ahí. Y se estableció un acuerdo de que Honduras les iba a dar esa aduana hasta que Honduras le pagara la deuda del ferrocarril que compró en aquel momento, no recuerdo qué es la J, pero es JP Morgan. El mero JP Morgan fue el que compró la deuda del ferrocarril hondureño y así fue como se instalaron en territorio nacional. Eso marcó el inicio de la presencia física del ejército de los Estados Unidos en Honduras y a partir de entonces no se han ido. Y esta es una novela de un escritor que es profesor aquí en la Universidad del Valle de Sula, creo, de Giovanni Rodríguez Anchuria, que también cuenta ciertos episodios del viaje que hizo Manuel Bonilla con Samuel C. Murray y con Christmas Lee para invadir Honduras y después regalárselo a Samuel C. Murray. Ese es el preámbulo. Ahora voy a hablar en primer lugar de cuál es el sistema tributario que tenemos, porque estamos hablando aquí de la Ley de Justicia Tributaria, y en segundo lugar voy a explicar qué son las exoneraciones y qué son los paraísos fiscales. El sistema tributario hondureño es un monumento a la corrupción ética, moral del Estado mismo, ¿verdad? Porque la Constitución de la República dice que el sistema tributario, en el artículo 351, el sistema tributario se rige por los principios de generalidad, equidad y proporcionalidad. Lastimosamente en Honduras es todo lo contrario, porque aquí entre más rico es alguien, paga menos impuestos, y entre más pobre es alguien, paga más impuestos. Por eso decimos que es la corrupción estructural, ¿verdad? Es un despropósito total que cuando el Estado cobra impuestos, hace más pobres a los pobres y hace más ricos a los ricos. Y esto no lo digo yo del diente al labio. Aquí hay un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Ellos hicieron un estudio en 2016 sobre la incidencia de la política fiscal en la desigualdad y la pobreza. Ellos utilizan este indicador que es el índice de Kagwani, que mide la desigualdad antes y después de una política pública. Miden el Gini antes y después de una política pública, la distribución del ingreso antes y después de una política pública. Lo que ellos ven es que el sistema tributario hondureño es regresivo. Ello implica que quienes tienen menos paguen más como porcentaje de sus ingresos. Es decir, vamos a la inversa, es regresivo. El FOSDE hizo un estudio en 2011 que se llama ¿Quién paga los impuestos en Honduras? También estos estudios están en línea. Y dice que hacen 3 cortes, el 2000, 2004 y 2008, y encuentran que los más pobres pagan más que los más ricos. Y ellos hacen un análisis interesante porque el enfoque de ellos es analizarlo por deciles. Ellos encuentran que el decil más pobre, el 10% más pobre de la población, paga en impuestos el equivalente al 50% de sus ingresos. En aquel momento el equivalente eran cerca de 10.000 empiras, pueden llegar a pagar hasta 5.000 empiras en impuestos. Y por el otro lado agarran el 10% más rico y encuentran que el 10% más rico paga hasta el 19% de sus ingresos en impuestos. El 10%, si nosotros nos vamos al 1%, es todavía menos. Entonces, el 10% más rico, digamos, pagaba cerca de 149.000 empiras, ese era el promedio. 149.000 empiras en impuestos y el 10% más rico, 5.000 empiras. Obviamente alguien puede decir que ellos pagan más, ¿verdad? 149.000 es más que 5.000. Pero 149.000 para un millonario, y 5.000 para una persona pobre. Un lempira para alguien pobre vale más que un lempira para alguien millonario, ¿verdad? Eso es muy importante también, el análisis comparativo. Finalmente está este estudio que también es del ICEFI, en donde ellos analizan particularmente el impacto que tuvo el paquetazo fiscal de Pepe Lobo del 2013. Si ustedes lo recuerdan, Pepe Lobo subió el impuesto sobre la venta del 12 al 15, el impuesto sobre selectivo al consumo del 15 al 18, los impuestos a los combustibles. Lo que ellos encontraron es que al siguiente año, bueno, no sé si fue solo al siguiente año, pero ellos encontraron que esto incrementó la severidad de la pobreza, bueno, incrementó la pobreza general en 0.74, que aquí 0.74 suena poco, ¿verdad? Pero ¿cuántos miles de personas son? ¿Cuántas miles de familias son? Y la severidad de la pobreza en 2.4.
¿Por qué? Evidentemente, entre una familia, entre más tiene que destinar al pago de impuestos, tiene que destinar menos al consumo de alimentos, ¿verdad? Esto agudizó la pobreza, subir el impuesto sobre la venta. Evidentemente, ese es el sistema tributario que ha construido la élite nacional. Y este caso me parece aleccionador porque, miren, en el 2013, Honduras tuvo un déficit fiscal como del 7%. Eso significa que el gobierno gastó muchísimo y no recibió tantos ingresos. Entonces, el Fondo Monetario le dijo al gobierno, tienen que hacer una reforma fiscal porque si siguen con ese déficit, van a destruir las finanzas públicas, ¿verdad? Porque tienen que endeudarse demasiado, es insostenible. Entonces les recomendaron revisar las exoneraciones y los estudios son públicos, ¿verdad? Les recomendaron revisar las exoneraciones. Ellos hicieron una gran comisión con las cámaras de comercio, con ONGs, con los partidos políticos y concluyeron, es cierto, las exoneraciones en Honduras son excesivas, deberíamos cortarlas. Se reunieron en el COEP y al siguiente día lo que dijeron fue, bueno, no vamos a recortar las exoneraciones, vamos a subir el impuesto sobre la venta. Me parece esto importante porque la decisión obvia de política pública era reducir las exoneraciones, son ineficientes, son muy altas. Pero ¿qué hace la élite nacional? Negocia que incrementen el impuesto sobre la venta, que le afecta al resto, pero no a ellos, ¿verdad? Y el resultado que esto tuvo fue incrementar la pobreza, incrementar la desigualdad. Esta es la composición de los ingresos fiscales, luego de muchísimos años, ¿verdad? En azul están los impuestos llamados directos, que son relacionados a la generación de la riqueza. Y en gris, los llamados impuestos indirectos, que están asociados al consumo. Se le llama a estos directos porque se asocian directamente con el nivel económico de cada persona, porque están asociadas al salario o porque están asociadas a la renta. Entonces son directos porque discriminan mi capacidad económica. Estos son indirectos porque no me importa cuánto gane la persona que me compró esta Coca-Cola, ni me importa cuánto gana la siguiente persona que me compró la misma Coca-Cola. No discriminan la capacidad económica. Los países desarrollados tienen justamente a la inversa esta proporción, porque en los países de la OCDE, por ejemplo, el impuesto directo es muchísimo mayor. Se paga muchísimo más al Estado en función de mi riqueza que en función de mi consumo, simple y sencillamente porque el consumo castiga al pobre. ¿De qué forma? Es decir, aquí toda persona humana tiene que comer la misma cantidad de calorías a fin de mes, ¿verdad? Teóricamente. Entonces, toda persona humana va a tener que consumir al menos un mínimo de comida, ¿verdad? Pero los impuestos indirectos no discriminan mi capacidad de consumo. Por eso, por ejemplo, esta medida incrementó o disminuyó el volumen de bienes a consumir, porque era un impuesto indirecto. Entonces, además de que se le perdonan los impuestos a los más ricos, lo que se recauda de forma injusta, porque estamos penalizando el consumo y sobre todo estamos cargando a los más pobres. Esta es una gráfica que demuestra que además de que les perdonamos a los ricos, recaudamos mal, no recaudamos lo suficiente. Hicimos este ejercicio hasta el año 2022 y estos son la barra azul, los ingresos tributarios, y la barra gris, la ejecución presupuestaria. Esto solo de la administración central. Entonces, la administración central en 2022 ejecutó 209,000 millones de lempiras, pero recaudó 134,000 millones. La diferencia ahí es como de 70,000, ¿verdad? Eso se tuvo que salir a pedir prestado. Y dirán, ¿y por qué hay que pedirlo prestado? ¿Por qué no simplemente no se ejecuta? Porque borrar 70,000 millones de lempiras de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Infraestructura, del ENE, es una debacle social, ¿verdad? Es una calamidad económica y social brutal, ¿verdad? Ustedes se imaginan que le digamos al año siguiente a la UNA, bueno, el presupuesto de la UNA es cero. Ahí ven cómo se financia la universidad todo este año. Entonces, evidentemente, esa brecha tiene que cubrirse de alguna forma. Lo ideal es que esta brecha se cubriera con impuestos, ¿verdad?
con impuestos justos que paguen las personas en función de su ingreso. Pero vamos a ver qué es lo que ellos han ideado para que se les perdone. Cierro este segmento mostrándoles el listado de los 40 decretos que se aprobaron después del golpe de Estado. Yo les mencionaba que esto se parece al golpe de Estado que dio Samuel Semurray con Manuel Bonilla en 1911, porque el pago a Semurray de Manuel Bonilla fue: te dejo cualquier cantidad de beneficios fiscales para que establezcas tus empresas bananeras. En Honduras, después del golpe de Estado, se aprobaron 40 decretos, un poco más de 3 decretos por año, decretos fiscales. En este gobierno llevamos 4 años ya y ni siquiera un decreto en materia fiscal se ha aprobado. Evidentemente, entonces había aquí una connotación de compadrazgo político, ¿verdad?, entre la élite económica y la élite política. Les voy a leer algunos ejemplos rápidos de qué decretos se aprobaron. Miren este decreto 138-2013, Ley de Promoción de Generación de Energía con Recursos Renovables. Las empresas de generación de energía renovable no pagan absolutamente ni un impuesto, ni rentas, ni ventas, ni selectivos al consumo, ni combustibles, ni activo neto, ni ganancias de capital, ni aportación solidaria, no pagan ni un solo impuesto. Ley de Fomento al Turismo, decreto 68-2017, decreto 8-2020, reforma a la zona libre, ampliación por 25 años más. Ustedes están familiarizados con las SOLI, el decreto inicial de SOLI de 1974, pero en 2020 se amplió por 25 años más y abrieron el régimen a cualquier tipo de empresas. Inicialmente era para empresas exportadoras, en 2020 lo abrieron para cualquier tipo de empresas, hasta empresas de minas, empresas de call center, empresas inmobiliarias, lo cual es económicamente ilógico, ¿verdad? Que una exoneración dure 40, 50 años pierde su sentido racional económico. Pero bueno, aquí están los 40 decretos. Aquí tenemos el decreto de las sedes, el decreto de las alianzas público-privadas. Fue terrible, ¿verdad? 40 decretos en apenas 12 años. Les comento brevemente cómo funcionan las exoneraciones. Ya les comenté que este es un diseño de política pública que viene del enclave bananero. Por eso decimos que es un régimen, una idea que tiene 150 años de fracaso, ¿verdad? ¿Cómo nacen los regímenes de exoneraciones fiscales nuevos? Según nuestra teoría, nuestra lectura histórica, es que nacen porque a la élite mundial se le estaba disminuyendo la tasa de ganancia. Esta línea roja es la tasa de ganancia del 1% más rico del mundo. Bueno, en este caso es de Estados Unidos. Miren, porcentaje de activos poseído por el 1% más rico de la población estadounidense. El 1% que recibe la élite de Estados Unidos. Aquí hacia 1930 ellos poseían casi el 50% de la riqueza en Estados Unidos. Pero después de las guerras mundiales, particularmente por acá, el estado de bienestar comienza a crecer en Estados Unidos. Se comienzan a organizar más los sindicatos. Con los sindicatos organizados hay, digamos, más movilización social que exige más derechos, ¿verdad? Pensiones, programas de vivienda, programas de pavimentación, programas de educación. Eso hace dos cosas en esencia: que se le cobre más impuestos y, en segundo lugar, aumentar salarios. ¿Cuál es el resultado de eso para un multimillonario o para un empresario dueño de alguna industria? Es que se ve reducida su tasa de ganancia, ¿verdad? Porque su tasa de ganancia también incorpora como costos el salario e incorpora el impuesto. Por eso entonces es que vemos que hacia el año 70, cuando estaba en su esplendor el sueño americano, de American Way of Life, la tasa de ganancia del 1% más rico llega a su nivel más bajo, cercano al 20%. Igual no sé si para el 1% tener el 20% de toda la riqueza nacional es poco, ¿verdad? A partir de entonces ellos desarrollan una política pública para enfrentar estos dos problemas: impuestos y salarios. La política pública que ellos desarrollaron se le conoce, digamos en términos políticos, como neoliberalismo, pero también le podemos decir la deslocalización productiva.
Ellos identificaron cuáles eran los segmentos de la cadena productiva en donde se necesitaba más trabajadores, o, dicho en términos económicos, donde eran intensivos en mano de obra. Entonces agarraron esos segmentos intensivos en mano de obra y los ubicaron en China, en Vietnam, en México, en Centroamérica. Eso es la deslocalización productiva, ¿verdad? ¿Qué ganaron con eso? Que esos eslabones entonces ya no tenían los mismos costos de salarios y que además esos eslabones no tenían que pagar impuestos. Obviamente esto lo conectaron con los tratados de libre comercio, ¿verdad? Si ustedes revisan nuestro tratado de libre comercio, al textil se le da un tratamiento diferenciado. El textil hecho en Honduras es como si fuera gringo y tiene un ingreso especial a Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, diseñaron muy bien la política pública, eso hay que reconocerlo. Así, ellos lograron entonces deslocalizar su producción, llevarla hacia otros países y el mecanismo fueron los regímenes de incentivos tributarios. Justamente el año donde la riqueza fue más baja es que fundan el régimen de zona libre, que inició llamándose Zona Libre de Puerto Cortés, hacia el año de 1976. El régimen de importación temporal es del 84, la zona industrial de procesamiento es del 87, pero vemos cómo coincide con el incremento en la tasa de ganancia del 1% más rico de Estados Unidos, ¿verdad? Fue un proyecto económico, no de los economistas hondureños para desarrollar la economía nacional, sino de los multimillonarios gringos para volver a retomar su tasa de ganancia. Pongo aquí 10 regímenes, en Honduras hay 18, pero aquí coloco 10, porque estos son los 10 regímenes que nosotros proponemos eliminar. Se los voy a leer rápidamente. El régimen de zona libre, régimen de importación temporal, energía térmica, régimen de zona libre turística, régimen de energía renovable, alianzas público-privadas, call center, ley de fomento al turismo y régimen de transporte. Estos son 10, son 18, quedan 8 por fuera. Aquí está el año de creación, como ven el más viejo es Soli, 1976, el otro año ya cumple los 50, ya está un poquito viejo. El RIT es del 84 y aquí está la cantidad de empresas adheridas, ¿verdad? Siempre se ha hablado de que va a haber una debacle económica cuando se apruebe la ley de justicia tributaria, pero miren cuántas empresas son las que están acogidas, ¿verdad? 650 empresas. Son 650 empresas. En SAR están registradas más de 300,000. Las registradas, ¿se imaginan cuántas no están registradas, verdad? Son millones. Yo no sé si la economía se va a caer porque a estas 600, o particularmente porque a algunos de estos se les quite la exoneración que han gozado por 40 o 50 años. Estos son los impuestos que ellos no pagan y para que nos demos idea de la magnitud, Soli no paga impuestos sobre renta, no paga activo neto, no paga aportación solidaria, no paga ganancias de capital, no paga impuestos sobre venta en compras locales, no paga impuestos sobre venta en importaciones, no paga derechos arancelarios de importación, no paga ACPB, que es impuesto a los combustibles, tampoco paga impuestos municipales, ni siquiera pagan impuestos municipales, ¿verdad? Ustedes saben la presión demográfica de las maquiladoras, ¿verdad? Y ni siquiera pagan impuestos municipales. Nosotros decimos que uno paga más impuestos comprando un churro que lo que han pagado estas empresas en toda su vida instaladas en Honduras, y no es del diente al labio, ¿verdad? Es la realidad, aunque dolorosa y tragicómica, ¿verdad? Porque están exonerados de absolutamente todos los impuestos, absolutamente todos los impuestos. Hay otros regímenes que tienen ese mismo nivel de agresividad, como estos de acá, Solitur, Energía Renovable y APP, vienen que están exonerados de todos, pero sí pagan impuestos municipales. Esto es con respecto al volumen de los impuestos. Ahora, con respecto al tiempo, está esta gráfica. Soli, aquí en 2020, como recuerdan, fue ampliado hasta el 2047. Entonces, al cierre va a tener cerca de 71 años exonerado. La esperanza de vida de una persona en Honduras es de 68 años. También no es mentira cuando se dice que una exoneración puede vivir más que una persona en este país, lastimosamente. RIT, 50 años, SIP, 55, SOLT, 26, energía térmica, lo que dure el contrato que le dieron los diputados en ese momento. Ley de incentivos al turismo, 29 años, energía renovable, APP y fideicomisos, lo que dure el proyecto. Como ven,
También trazamos esta línea acá porque es el golpe de Estado del 2009 y pueden encontrar que en primer lugar se duplicó la cantidad de regímenes y además se amplió el tiempo de goce de algunos en específico. Ahora bien, primero era cantidad de impuestos, segundo era el tiempo y en tercer lugar es que están concentrados, están altamente concentrados. Yo les decía al inicio, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que tenga una exoneración? Estoy seguro que no muchos, a menos que conozcan algunos de esos apellidos que suenan, ¿verdad? Aquí los que gozan casi 2/3 de los incentivos fiscales son las 10 familias, los 25 grupos económicos. Los 25 grupos económicos de las 10 familias concentran 2/3 partes de todos los incentivos tributarios, ¿verdad? Aquí pueden ver, por ejemplo, que el primer grupo es internacional. 3 empresas han recibido de perdón fiscal cerca de 5.000 millones de lempiras en un periodo de 3 años, casi el mismo presupuesto de la UNA en un periodo de 3 años. Hay otro que es nacional, tiene 9 empresas, 4.400 millones y así vamos, ¿verdad? Y bueno, 4.400 millones se lee fácil, pero ¿cuánto es 4.400 millones, verdad? Yo estoy seguro que nosotros ni nos imaginamos 2 millones. No nos imaginamos ni siquiera 1 millón, ¿verdad? ¿Cómo son 4.400 millones? Como les comentaba al inicio, hay mucha literatura que habla sobre este diseño de incentivos y la conclusión es que este diseño de incentivos no promueve la competitividad, no promueve el desarrollo, lo que promueve es un comportamiento parasitario. Porque los políticos obtienen el incentivo haciendo trampa, van a seguir haciendo trampa para conservarlo, ¿verdad? Entonces ellos van a preferir invertir en la trampa que invertir en innovación científica y tecnológica, ¿verdad? Que es como la teoría nos demuestra que se alcanza el desarrollo. Entonces, este estudio, que es un estudio buenísimo, lastimosamente de nuevo aquí en Honduras no se encuentra, es un estudio sobre los grupos económicos y transnacionales en el capitalismo centroamericano y cuáles son sus estrategias a nivel regional. Ellos encuentran que es normal que se formen grupos económicos en todos los países, ¿verdad? La diferencia es cómo los tratan y cómo interactúan con los gobiernos y con las instituciones. Hay muchos países incluso en que los principales grupos económicos son de carácter público y hacen públicas sus declaraciones de impuestos y se sabe quiénes son los dueños y cuáles son sus empresas. Métanse ustedes, por ejemplo, a las bases de datos de Chile. Ahí sale cuáles son los principales grupos económicos. En Ecuador, aquí no, ¿verdad? Aquí se esconden. O sea, lo que voy es que es normal que existan grupos, la diferencia es cómo es su relación con el Estado. Este estudio encuentra que en Honduras los grupos económicos, ellos utilizan otra metodología, pero encuentran que concentran una gran cantidad de activos en distintas industrias. Por ejemplo, acá en turismo, el 38% de los activos de la industria, en construcción hasta el 69%, en ventas el 54% y así. Ellos dicen que una vez que se consolida un grupo económico y se vuelve dominante, ellos van a intentar controlar las instituciones y hacer que las instituciones se acoplen a su estrategia de negocio, ¿verdad? Y coevolucionan en digamos, en un proceso mutuo de perpetuación entre que yo te sostengo a vos y vos me sostenés a mí. Por eso les decía que si llegan tramposos, se mantienen tramposos, ¿verdad? Y esto es, pues, teoría, ¿verdad? No es acusación ideológica. Aquí hay algunos otros estudios que me parecen importantes en esta misma materia de grupos económicos. Tenemos a Alexander Segovia, un gran economista salvadoreño, que ha escrito mucho sobre grupos económicos en Centroamérica. Este es el último libro que escribió, El Gran Fracaso, 150 años de capitalismo ineficiente, concentrador y excluyente en Centroamérica. Él aquí desarrolla una teoría excelente sobre cómo nosotros pasamos de una élite agroindustrial exportadora, por ejemplo en palma, por ejemplo en café, a una élite financiera extractiva que depende de las remesas. Es increíble.
Tenemos otro libro, el de Marvin Barahona, Élites, Redes de Poder y Régimen Político en Honduras, y tenemos este también muy bueno de Harald Waxenecker, que es un analista, creo que es austriaco, y analiza las redes de poder político económico en Honduras, un análisis postgolpe. Él analiza cómo las redes empresariales concentran grandes proporciones de mercado. Son muy buenos estudios, todos, bueno, estos dos están en línea, este no creo, ni siquiera lo venden acá tampoco. Tendrían que pedirlo, pero sí se logra traer. Les comentaba que las exoneraciones están concentradas y aquí pueden ver que el 98.6% de la exoneración se queda en los más ricos, mientras que el 80% más pobre recibe el 1.3% de las exoneraciones, ¿verdad? Altamente concentradas en los más ricos. Aquí voy a pasar a hacer un repaso breve, porque a nosotros se nos ha criticado mucho de que no controlamos a las exoneraciones, ¿verdad? Nos decían, ¿por qué no las auditan? Aquí hay compañeros de SAR también que pueden hablar de eso. Nos decían, ¿por qué no auditan a las empresas exoneradas? La respuesta es sencilla, y yo estoy seguro que ustedes recuerdan, y es que se aprobaron 40 decretos. Pues. Ellos mismos se aprobaron 40 decretos. Obviamente, el marco legal está hecho para beneficiarlos a ellos. Vamos a hacer un repaso breve de los excesos, de los regímenes de incentivos tributarios. Zona Libre tiene 47 años de haberse aprobado, tiene 27 años de adición, o sea, ¿cuál es el sentido de controlarlo si tienen 54 años para estar teniendo exoneraciones? Hay cualquier tipo de empresa beneficiaria, bienes raíces, call center, minas, camaroneras, cuando inicialmente eran regímenes para la exportación. Ahora hasta se permite un 50% de ventas locales, ¿verdad? Es decir, si ustedes conocen a algún sastre, alguna persona que quiera producir ropa, tiene que entrar a competir con empresas transnacionales que no pagan impuestos y además por largos periodos de tiempo. En cambio, los micros, los pequeños, los medianos tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Y exonera cualquier tipo de impuesto. Y aquí hago una acotación importante y es que el diseño adecuado del incentivo tributario es: yo te perdono este impuesto y la cantidad de este impuesto relacionada con el beneficio social que yo quiero para mi país. Teóricamente, ¿cuál es el beneficio social de estas empresas? Generación de empleo. Pero el impuesto que se le perdona no tiene que ver necesariamente con el empleo. Les perdonan todos los impuestos. Es decir, no hay una correlación entre la cantidad de impuestos creados y la cantidad del impuesto perdonado. Debería de existir una correlación, porque así se incentiva a la empresa a que genere más empleo. En cambio, si están desvinculados, a la empresa no le importa cuántos empleos genera, ¿verdad? Porque tiene el incentivo de cajón. Es decir, esta empresa con que mande sus registros a la Secretaría de Desarrollo Económico tiene asegurada la exoneración. No tiene que preocuparse por la cantidad de empleo que genera, ni por la cantidad de empleos que paga, ni por el seguro social que paga, ni por la inversión en ciencia y tecnología. Tiene asegurada la exoneración. Está mal diseñada. Nosotros proponemos, porque sí propusimos, un régimen de incentivos fiscales. Y es, por cada lempira que vos pagues de salarios, el Estado te va a perdonar 2. Esa es la propuesta que hizo el gobierno. Te vamos a dar exoneraciones, pero demostrame que vos estás pagando un salario y yo te duplico la cantidad de ese salario en exoneración. Ese es el diseño recomendado en política pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces la empresa tiene un incentivo natural a generar más empleo. Entre más empleo yo genero, voy a recibir más incentivo tributario. Lastimosamente, ellos no estaban pensando en el interés social, ¿verdad? Ellos querían solo enviar el documento y que les dieran esto se le llama tax holiday, las vacaciones tributarias perpetuas. Solitur, 17 años de haberse aprobado, 17 años adicionales se recetaron antes del cambio de gobierno. Y aquí el problema es que es un régimen de turismo, pero hay supermercados, gasolineras, generadoras de energía. Incluso aquí hay empresas de renta de vehículos. Exonera todos los impuestos, impuestos sobre la renta, activo neto, aportación solidaria, impuestos sobre venta, CPV y ganancia de capital a una tasa reducida. No está relacionado tampoco a la cantidad de turistas que atrae.
otro problema de diseño, ¿verdad? Alianzas público-privadas, la exoneración es ad eternum, es decir, durante dure la vida del contrato van a tener exoneración. Permite que la exoneración se tercerice, a pesar de que el Código Tributario dice que es personalísima. Una APP puede extender su exoneración a empresas relacionadas. Todo el riesgo de la inversión lo asume el Estado, lo asume el pueblo, y finalmente exonera todo tipo de impuestos también. Bueno, no voy a entrar mucho acá, pero hay muchos casos de corrupción relacionados con las exoneraciones fiscales. Mencionar, por ejemplo, el caso del directivo del COEP, que importó un helicóptero valorado en $2 millones, amparado al régimen de incentivos al turismo, y lo utilizaba para beneficio de su familia, ¿verdad? Empresas relacionadas con combustibles utilizaron documentos falsos para evadir 900 millones de lempiras. El destino supuestamente era la zona libre turística de Islas de la Bahía. También ha servido, por un lado legalizaron la corrupción en el mismo marco legal, y por otro lado, pues se les pasó un poquito la raya, ¿verdad? Acá. Primero hablé de el estado actual del sistema tributario. Acabo de comentarles cómo funcionan las exoneraciones. Les voy a explicar brevemente cómo funciona el tema de los paraísos fiscales, que también se aprobaron con las reformas. Tenemos nosotros el dueño de un banco, una persona natural hondureña, que vive en Honduras. Aquí está el dueño del banco. Aquí todos sabemos quiénes son los dueños de los bancos. Y el banco está aquí en Honduras. Entonces está la persona y está el banco, y los dos están en Honduras. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a ver los registros de propiedad o vamos a ver quién es el dueño del banco que está en Honduras, encontramos que en el papel aparece que el dueño del banco es un holding que está ubicado en Panamá. Es un holding, ¿verdad? Entonces ya el dueño del banco no es este, sino que es el holding. Bueno, vamos a preguntarle a la Administración Tributaria de Panamá quién es el dueño del holding. Entonces la Administración Tributaria de Panamá nos dice, bueno, el holding es dueño de otra empresa en Panamá, pero el dueño del banco no te lo puedo decir porque la estructura societaria está constituida por acciones al portador. Y las acciones al portador son de una sociedad de responsabilidad limitada que está en Gran Caimán, y yo es que a Gran Caimán no le pido información, porque Gran Caimán no da información. Entonces, la empresa que sabemos que es de esta persona termina siendo de una sociedad de responsabilidad limitada en Gran Caimán. Y díganme ustedes si no saben qué característica comparten estos dos países. Que no cobran impuestos. No cobran impuestos. ¿Cuál es la ventaja entonces para esta persona natural? ¿Por qué hace toda esta vuelta, verdad? Porque la tasa de impuestos a las personas y a las empresas en Honduras es del 25% para arriba. La tasa de impuestos en estos países es una tasa reducida, que puede ser del 10 o del 0%. Esto ellos no lo podían hacer antes del 2016, pero en el 2016 se aprobó el Código Tributario Nuevo. Si ustedes revisan el Código Tributario Nuevo, van a encontrar en el artículo número 1 que dice que en Honduras la renta se rige por el principio de renta territorial. Ellos le cambiaron una palabra. El código anterior decía renta mundial. Ellos le cambiaron la palabra mundial y le pusieron la palabra territorial. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando existía la renta mundial, esta persona, este dueño del banco, tuviera bancos en Panamá, tuviera bancos en Gran Caimán, tenía que pagar impuestos por los tres. Si yo soy un contribuyente registrado en Honduras activo, yo pago impuestos por mis operaciones en todo el mundo. Esa es la renta mundial, que es la renta que tienen la gran mayoría de países en el mundo, del 70% para arriba, del 70% para arriba. Cuando pasamos a renta territorial, la ley dice entonces ahora que yo ya no te cobro impuestos por todas tus empresas en el mundo. Yo te cobro impuestos solamente por tus empresas en el territorio, en el país, es decir, en Honduras. Entonces esta persona teóricamente solo debe pagar impuestos por esta empresa. Pero no bastándoles eso, lo que hicieron entonces fueron operaciones de lo que se conoce como planificación fiscal agresiva. Según el documental Tax Wars, que publicó Stiglitz con Piketty,
hay más personas dedicadas a la planificación fiscal agresiva en el mundo que auditores fiscales. Es decir, las empresas tienen mucho más poder económico que los estados para planificar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, lo que hizo esta persona natural fue decir, mira, la verdad es que, bueno, primero no te pago impuestos por esto, ¿verdad? Pero además esta empresa me generaba menos renta que lo que te había declarado inicialmente. El año pasado yo te declaré 200 millones, pero este año solo te voy a declarar 50 millones hechos en Honduras y los otros 150 millones, la verdad es que los hice en Gran Caimán. Entonces, por esos 150 millones yo no te tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Solo te pago impuestos por los 50 millones que supuestamente hice en Honduras. Lo más divertido de esto es que, bueno, ustedes ya conocieron seguramente el escándalo de los Panama Papers, hay documentales, hay películas, pero en Honduras se conoce poco, ¿no? Hay empresas térmicas hondureñas registradas en Panamá. ¿Cómo una empresa térmica le va a vender energía a Honduras? ¿Cuál es el cable que pasa de aquí a Panamá que nos venden energía, verdad? O en Islas Vírgenes, o en Bahamas. Pero esas empresas térmicas registradas allá en estos paraísos fiscales no pagan impuestos, ¿verdad? Obviamente es una operación de evasión fiscal. Bueno, es elusión fiscal el término correcto. Pero ambas cosas terminan siendo lo mismo. Aquí hay algunos casos que se conocen de manera pública de filtraciones de los Panama Sweeps en Pandora Papers, ganancias en San Pedro Sula, ahorros offshore en Islas Vírgenes Británicas. Industrial hondureño involucrado en el caso del Seguro Social, maneja 3 empresas en paraísos fiscales. Creo que este está corriendo para alcalde de San Pedro Sula, por cierto. Les dejo la tarea de que lo busquen. Tras un maratón con la justicia, un hondureño le salieron nuevas offshore. Cuando las élites latinoamericanas querían ocultar su riqueza en esta empresa panameña, ustedes ya saben cuál es Mossack Fonseca. Era una pequeña oficina que tenía 200,000 empresas registradas de todo el mundo. Las desconocidas sociedades offshore de una persona mientras era presidente de Honduras, 2 alcaldes de Tegucigalpa y sus empresas en Panamá, también un candidato presidencial. Estos están disponibles en la página de Contracorriente, los pueden buscar. Esta es la cantidad de impuestos que se han evadido, que se han eludido a través de este mecanismo, ¿verdad? El que les contaba al inicio. Según los cálculos, hasta el 2023 eran 57,000 millones de lempiras. Si lo actualizamos al 2025, puede que estemos llegando a los 65,000, 70,000 millones de lempiras. Al año es aproximadamente un 1% del PIB. Como pueden ver, un 1% del PIB. Entonces, en 2023 fueron 9,800 millones de lempiras, cerca del 7% de toda la recaudación fiscal. La cantidad de empresas que declaran del exterior son 503, de las 503 son 285, las que declararon ingresos superiores a los 100 millones, son empresas definitivamente de grandes capitales, ¿verdad? Y bueno, un caso para concluir que engloba tanto exoneraciones como paraísos fiscales, es el de un empresario, por cierto, sitiado aquí en la costa, aquí en la zona norte. Tiene 16 empresas y solo hay un dueño de todas las 16 empresas. Las 16 empresas tienen activos por 11,000 millones de lempiras, pero reportaron ingresos durante este año por cerca de 6,200 millones. 6,200 millones. Estas 16 empresas. Como están exoneradas, recibieron exoneraciones por 570 millones de lempiras, se les perdonaron los 570 millones de lempiras y terminaron pagando 19 millones. 19 millones de 6,200. En un ejercicio simple de aritmética, si ustedes dividen los 19 millones entre los 6,200 millones, obtienen algo que se llama tasa efectiva. Es una forma de medir cuánto impuesto se le cobra a alguien, ¿verdad? La tasa efectiva de este grupo es del 0.03%. Si dividen los 19 millones entre los 6,200, 0.03%. ¿Cuál es la tasa efectiva cuando a los docentes, bueno, los docentes no, pero cuando a un profesional le retienen el impuesto? Mínimo es del 25%. ¿Cuánto es la tasa efectiva cuando ustedes compran en el supermercado? Mínimo es del 15%. Ellos no pagan ni siquiera el 1%, ¿verdad? Es 0.03%. Ahora, cuando nos vamos al dueño de las empresas, porque este es el impuesto que pagaron las empresas,
pero cuando vamos a ver cuánto pagó el dueño de las 16 empresas, ni siquiera un lempira, ni siquiera un centavo, cero, no pagó absolutamente nada. Y bueno, él tiene la ventaja de que tiene un gran grupo de abogados que le ayudan a hacer prácticas de elusión fiscal profesional del más alto nivel, ¿verdad? Y eso les permite a ellos pagar cero lempira, ¿verdad? Ni un solo lempira en impuestos. Por eso, cuando decimos que entre más rico se es en Honduras, menos impuestos se paga, tampoco es parafernalia, ¿verdad? Este es un caso específico que existe, ¿verdad? Y que debería de ser público, me parece a mí, que deberíamos de saber nosotros quién es esta persona, porque recibe perdón fiscal. Nosotros que pagamos impuestos tenemos el derecho de saber quiénes no pagan impuestos, ¿verdad? La conclusión de esto es que las 10 familias más ricas tienen ingresos anuales por 128 mil millones de lempiras. Estos son los ingresos. Atrás estábamos hablando de los activos. Estos son los ingresos. Los ingresos de las 10 familias, 128 mil millones de lempiras. ¿Cuántos impuestos pagan? 38. De 128 mil pagaron 38. Esto es una tasa efectiva del 0.03. Un empleado con salario de 20 mil paga el doble de impuestos que todas las familias más ricas en términos proporcionales. Decimos que las 10 familias más ricas pagan solo 3 centavos por cada 100 lempiras que reciben. Alguien pobre paga 25, ellos pagan 3 centavos. Ese es el resultado concreto y material, ¿verdad?, de lo injusto que es nuestro sistema tributario. Finalmente, un pequeño segmento sobre empleo, porque me parece importante aquí en San Pedro Sula. En primer lugar, decir que las empresas exoneradas solo generan cerca de 200,000 empleos. Si le sumamos los de las maquilas y otras industrias, las empresas exoneradas generan 200,000 empleos. No me parece que son cosa menor, no es nada despreciable, pero si lo comparamos con el universo del empleo del país, es pequeño, ¿verdad? En el país, como les decía, son cerca de 3.6 millones de personas en la fuerza laboral hondureña. ¿Y cuánto dinero le estamos otorgando a las empresas que generan los 200,000 empleos? Y literalmente no saldría mejor cobrar esos impuestos e inyectárselos a las otras empresas. Tendría más dinamismo en nuestra economía, ¿verdad? Los cuentapropistas, que no están exonerados ni están exentos, generan 1.4 millones, 1.4 millones de empleos. Las micro y las pequeñas generan 1.2 millones. Si nosotros sumamos las micro y pequeñas y los cuentapropistas, tenemos 2.6 millones. Y todos ellos pagan sus impuestos. Aunque se les dice informales, y lo primero que nos dicen los de las cámaras de comercio es que les vayamos a cobrar impuestos a los mercados, todos ellos ya pagan impuestos, ¿verdad? De nuevo, porque no tienen aquellos grandes bufetes de abogados tramitándoles las exoneraciones o tramitándoles decretos. Entonces aquí hay una reflexión importante que hay que hacer como país, y es si el costo-beneficio de sostener estos regímenes excesivamente caros vale la pena en materia de generación de empleo. Como pueden ver, este es un mapa de generación de empleo por departamento relacionado a empresas exoneradas. En Olancho se generaron 11 empleos. En Francisco Morazán y en Puerto Cortés es donde se genera más empleo, ¿verdad? En Copán, 1,269, en Santa Bárbara, 6,000, en Cortés, 146,000. Tiene sentido que en esta ciudad el discurso de las empresas exoneradas tenga fuerza, ¿verdad? Porque aquí hay mucho interés económico. Aquí donde más empleo se genera, 146,000. En Francisco Morazán son solo 18,000 empleos. Entonces tampoco es cierto que los regímenes desarrollan la economía nacional, ¿verdad? Porque como pueden ver, están muy concentrados. Y si nosotros hacemos un mapa de empleo municipal, es peor todavía, ¿verdad? Vamos a encontrar en 3 municipios posiblemente la generación de empleo. Por eso también las maquilas son consideradas una economía de enclave, porque no son una economía conectada con el resto de la economía nacional, ¿verdad? Se instalan en una pequeña porción del territorio y extraen la riqueza de ahí. Aquí les comentaba, este es David Card,
el Premio Nobel de Economía, no sé si fue el año pasado o el antepasado, él dice que la subida del salario mínimo no crea ni destruye valor, solo lo redistribuye. Él hizo un estudio comparado entre dos estados, un estado subió el salario, el otro estado no subió el salario, y encontró que el estado donde subieron el salario incrementó la productividad de las empresas. Ganó el Premio Nobel de Economía por eso. Aquí al presidente Zelaya, por subir el salario mínimo, le dieron un golpe de estado, ¿verdad? Lo tildaron de comunista, maquiavélico y loco. Y aquí el estudio que demuestra que, miren, la barra naranja es el comportamiento de la productividad de las empresas no exoneradas y la barra azul es el comportamiento productivo de las exoneradas. Es un estudio hondureño este. Lo hicimos SAR y Banco Mundial. Y encontramos que la productividad entre una empresa exonerada y una empresa no exonerada es la misma. Entonces, ¿de qué nos sirve exonerar empresas si es igual de productiva que una empresa no exonerada? Teóricamente, debería ser mayor la productividad de una empresa exonerada. Hay otro estudio que es muy bueno, este de un economista mexicano, Mateo Crozaneil. Él analiza la salida del excedente por el lado del salario. Entonces, él hace un supuesto. Si se les pagara a los trabajadores de la maquila en Honduras de la misma forma en la que gana un trabajador de la maquila en Estados Unidos, podemos calcular cuánto es el excedente que extraen del país. Es bien sencillo, ¿no? A un trabajador en la maquila en Estados Unidos le pagan $56 la hora. A un trabajador de la maquila en Honduras le pagan el 10% de eso. Tuvo mucha efectividad aquella política neoliberal de sacar las empresas de allá. Entonces el excedente por explotación de cada trabajador de cada hora es $50. Es un buen billete el que se ahorran. Por trabajador, por hora. Ajá, 140,000 trabajadores. No sé cuántas horas al día, cuántas horas al año. Es multimega millonario, ¿verdad? El ahorro que tienen por el lado del salario. Él hace el ejercicio para México y él dice cuántos serían los salarios que pagarían en México si se pagaran como en Estados Unidos. $143,000, dice él, ¿verdad? Los salarios que realmente se pagan en México son $15,500. La transferencia del valor de México hacia Estados Unidos por concepto de salario es 128,000 millones, perdón, aquí es 128,000 millones de pesos o dólares, no recuerdo bien, pero es el 11% del PIB mexicano. Es decir, que los salarios que las maquilas de Estados Unidos no pagan en México equivalen al 11% del PIB. Eso en términos de productividad es extracción del excedente del valor. Esto deberíamos de ver en las facultades de economía. Lastimosamente no llegamos a este nivel todavía. Los beneficios no realizados se están trasladando a paraísos fiscales. Hay otra cuestión mentirosa, ¿verdad? Y es que dicen que los países que otorgan beneficios fiscales al capital automáticamente reciben más trabajadores. El Salvador, por ejemplo, decidió bajar el impuesto a las ganancias de capital, teóricamente para atraer los grandes capitales de Silicon Valley, los grandes capitales de Tesla. Los estudios a nivel internacional demuestran que lo que se mueve son los beneficios. Miren, esta de arriba son los beneficios registrados en paraísos fiscales de 1965 a 2020. Lo que podemos ver es que la cantidad de dinero, de utilidad, de renta, de ingreso que se traslada a paraísos fiscales no hace más que crecer exponencialmente con el tiempo. Esta es la cantidad de capital que se traslada a paraísos fiscales, también ha crecido. Pero cuando vemos los salarios, que es un buen indicador de generación de empleo, encontramos que realmente los salarios no se han movido, ¿verdad? Es decir, por el hecho de que aquí a mi país, que soy un paraíso fiscal, se vengan a instalar capitales o se vengan a instalar ingresos para evadir impuestos en su país, no significa que se va a instalar también la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, está el caso paradigmático de Google. Google es una empresa gringa y sabemos que tiene la mayor cantidad de sus operaciones en Estados Unidos. Google lo que hizo fue abrir una pequeña oficina en Irlanda y creó Google Irlanda. Google Irlanda le compró la licencia a Google Estados Unidos y Google Irlanda entonces es la dueña
de todas las operaciones de Estados Unidos. Y lo que realmente paga entonces la Google Estados Unidos es una cantidad muy pequeña de impuestos, porque teóricamente todo lo genera la Google Irlanda. Entonces lo que se trasladó no fueron los trabajadores de Google, no fueron los edificios, fue una pequeña empresa que es la que registra todos los ingresos en un papel. Y esto es eso, miren, los salarios no crecieron, lo que crecen son los beneficios fiscales registrados en estos paraísos fiscales. Al final, la conclusión de esto es que no benefician al trabajador, no benefician a la gente, benefician al gran empresario que quiere evadir sus impuestos. Y este es un ejemplo, miren, y es el ejemplo nuestro. Y es que nos vamos a enfocar en el año 2021. Podemos agarrar otro año, pero este año es particularmente interesante porque Honduras es el país que más perdona impuestos en todo el continente. Somos el 7º país que más perdona impuestos en todo el mundo. Honduras es el país que tiene más regímenes de exoneraciones tributarias de todo el continente, tenemos 18. En el año 2021, Honduras perdonó cerca de 49,000 millones de lempiras en impuestos y atrajo apenas 344 millones de dólares de inversión extranjera directa. Si nosotros hacemos el comparativo, por cada lempira que se atrajo de inversión extranjera, perdonamos 6. Por cada lempira que se atrajo de inversión extranjera, perdonamos en exoneraciones 6. ¿Cuál es el balance para nuestra economía de tener estos regímenes si estamos regalando más de lo que estamos recibiendo? Termino con esta frase de Stiglitz para no cansarlos más. Y la dijo hace poco, ¿no? Para Stiglitz, los privilegios fiscales son sobornos temporales que no garantizan la continuidad de la industria. También, que es otro premio Nobel, dijo que una vez que ese soborno se quita, las industrias se van, que es con lo que nos están amenazando a nosotros, ¿verdad? Por eso es que se propuso la Ley de Justicia Tributaria, y yo creo que, habiendo visto el diagnóstico, ustedes han de deducir cuál es la propuesta, ¿verdad? En esencia, eliminar exoneraciones, y en esencia volver a cobrar impuestos de forma mundial y que sea más transparente la recaudación de impuestos. Yo lo voy a dejar por ahí para que ustedes puedan hacer más preguntas. Muchas gracias.